Paseos por la Sierra con Alberto Garín. El Palacio de Quintanar se encuentra situado en la plaza del Conde de Cheste, en Segovia. Una construcción, la actual, que fue comenzada a finales del siglo XV. Si bien ya pudo haber una casona previa de mediados de esa centuria, propiedad de Diego Fernández de Heredia, hasta la construcción actual, que sería ya de la nieta de don Diego, Ana de Heredia, casada con Francisco de Avendaño. De esa construcción inicial, un buen ejemplo de estos palacios señoriales de la Segovia de finales del siglo XV, comienzos del XVI, de Castilla en general, conservamos no solamente la entrada con las grandes dovelas, esa característica tan propia de esos finales del siglo XV y comienzos del XVI en la península ibérica, sino también la distribución interna, al menos en los grandes volúmenes. Hemos de ingresar a través de esa puerta monumental para a continuación, no en línea recta, sino por un ángulo, también esto es otra de las características propias de estas casonas hispanas, dar acceso al patio, al que de esta manera no se llegaba por medio del mismo, sino por una esquina, eso que Fernando Chueca llamó invariante castiza hispana, y que es tan habitual, insisto, en muchas de estas casonas históricas hispanas. Lo curioso está en que en ese patio disponemos de 3 de los 4 posibles corredores, y hemos de preguntarnos si el cuarto corredor llegó a existir o ya desde los tiempos de doña Ana de Heredia se prescindió, sobre todo por el problema del desnivel. El palacio está construido en una fuerte pendiente, hasta el punto de que el jardín principal se encuentra en un piso por encima de este de acceso al propio palacio. Y hemos de pensar que quizás ese problema de desnivel es el que motivó a que los arquitectos decidieran prescindir del cuarto corredor y quedarse tan solo con los 3 que podemos ver hoy. Unos corredores que además, por el tipo de columna que tenemos, pudieron ser modificados a mediados del siglo XVI ya por los herederos de Francisco de Avendaño. Con todo, al principio decíamos que estamos en el Palacio del Quintanar, porque los Avendaño fueron teniendo sucesivos herederos, en muchos casos hijas, que se casaron con otras familias segovianas, los Chávez, por ejemplo, hasta llegar a los propios del Quintanar, que son los que van a adquirir ya la propiedad, instalándose en la misma para 1770, en lugar del que era el palacio previo de estos Quintanar, que es la famosa Casa de los Picos, también en Segovia. En la actualidad el Palacio Quintanar se utiliza como centro cultural y sala de exposiciones de arte, después de haber tenido una historia un tanto ajetreada, pues los Quintanar dejaron de emplearlo a mediados del siglo XX, reconvertido en una escuela de magisterio que alteró profundamente la distribución espacial del mismo, de modo que podemos tener algunas ideas, por ejemplo, cómo salvaron esos desniveles que se ve muy bien a través de las diferentes escaleras, pero no más, puesto que buena parte de las estancias internas, sobre todo en este nivel inferior, se han visto muy modificadas. Ojo, insisto, la gran estructura se puede ver, entonces accedemos desde la calle, hay una primera escalinata y cuando vamos a incorporarnos a estas estancias internas del primer nivel hay que seguir subiendo escaleras, lo cual demuestra que los arquitectos de la época no solamente estaban preocupados por cómo resolver el problema del desnivel en el que estaba construido el palacio, sino sobre todo cómo aislar de la humedad estos pisos. Es decir, lo que tenemos aquí, que vendría a ser el nivel de calle, aunque ya está un poquito por encima de la calle actual, inevitablemente por debajo tiene un grupo de bodegas que hemos intuido antes, debajo de la escalera principal, bodegas a las que se les puede dar uso, pero que sobre todo sirven como compartimento aislante entre el nivel de calle y toda la humedad que iba a descender por esa ladera. A partir de aquí, como digo, comprender la distribución de estos palacios tradicionales es un tanto complejo desde el momento en que no tenemos suficiente información debido a las sucesivas alteraciones que han ido sufriendo a lo largo del tiempo.
algo que resulta menos complicado cuando subimos al nivel superior, donde las estancias reformadas ya por los marqueses de Quintanar a comienzos del siglo XIX, gracias a la supervivencia de elementos decorativos significativos, resulta un tanto más sencillo. A esto hemos de añadirle que en cualquier caso en las reformas que se han hecho a finales del siglo XX, comienzos del XXI, para habilitarlo como centro cultural, tampoco ayudan a la comprensión. Por ejemplo, todos los corredores superiores, cuando los marqueses de Quintanar rehabilitan ese piso superior para ponerlo a la moda del siglo XIX, estuvieron cerrados. Se convirtieron en auténticos pasillos cerrados y no esos corredores abiertos tradicionales del palacio bajo medieval. Y eso hace que nos cueste un poco entender por qué vamos a pasar de estancia noble a estancia noble en ese piso superior a través de un corredor abierto. Además, en una ciudad como Segovia, donde cuando hace frío, hace mucho frío. Parecía poco apropiado que los señores marqueses se fueran a morir de frío para ir de un gabinete elegante a un salón elegante. Pero claro, en esa restauración han decidido eliminar esos tabiques que cubrían el palacio original del siglo XVI. Es una decisión de restauración que podemos entender. Al fondo del patio tenemos la escalera monumental que nos lleva desde el nivel inferior a ese nivel superior, una escalera monumental que ya tiene que datar de esos finales del siglo XVIII, cuando los Quintanar se hacen con el edificio y lo modernizan. Una modernización en la que sobre todo destaca la decoración en paredes y muros con papel pintado. Aquí estamos viendo el escudo heráldico de los Quintanar. Una decoración que, insisto, es la que mejor nos ha facilitado la comprensión de los espacios más nobles de los Quintanar en estos principios del siglo XIX. Con todo, aquí hemos de entender la propia historia de los Quintanar, porque si bien se conservan algunos de los papeles pintados, sobre todo en los techos, no terminamos de tener muy clara la datación de esos papeles pintados, que son de los elementos más significativos que conservamos de estos comienzos del siglo XIX. Hemos de entender aquí que el éxito de la familia original, los Heredia, más tarde Avendaño, que construyen el palacio de finales del XV, comienzos del XVI, sobre todo Francisco de Avendaño, regidor de Segovia, como su padre, como su abuelo, está siempre vinculado a la industria de la lana. Una industria poderosísima, desde el pastoreo de las ovejas hasta la producción de la lana y en algunos casos los propios tejidos, para la historia de Segovia. Y una industria de la lana que seguía dando sus beneficios hasta finales del XVIII, comienzos del XIX. Es decir, los diferentes inquilinos que fueron pasando por el Palacio del Quintanar lograron ir renovando el edificio gracias a esa industria de la lana y, por tanto, con esos beneficios había que ir actualizando el edificio, había que ir poniéndolo a las modas. Ya digo, en este piso superior lo que nos choca está en que vamos caminando por unos corredores que se han querido recuperar, los corredores originales de comienzos del XVI, que son los que dan acceso a las habitaciones del XVIII sin que ese maridaje, fruto de la restauración, termine de ser del todo claro. Prácticamente enfrente del Palacio del Quintanar tenemos el palacio donde siguen viviendo en la actualidad la marquesa de Lozoya y su familia, que también a comienzos del XIX tuvo un proceso de modernización y en algunas de las estancias más nobles de la casa tenemos una exquisita colección de papeles pintados. La datación de estos papeles pintados en la casa de los Lozoya es muy clara, entre 1809 y 1811, y esas son las fechas que se han empleado a la hora de abordar el Palacio de Quintanar. Aquí estamos llegando a la especie de vestíbulo a partir del cual se vertebraban las estancias más importantes de este Palacio de Quintanar. Observamos papeles pintados que decoran tanto los techos como las paredes. Es muy curioso porque en este vestíbulo había dos balcones que miraban hacia el exterior que fueron reconvertidos en armarios interiores, de modo que en fachada esos balcones ya no se pueden apreciar. Pero en este vestíbulo además contamos con el conjunto de papel pintado más interesante, sobre todo con estos papeles en la pared donde están representados jardines ingleses y algunos de tradición oriental, unas modas que podemos asociar a una productora de papeles pintados británica, la Howman Risler & Company, motivos decorativos que ya sabemos que se emplean hacia el año 1800, pero que quizás en el caso de este palacio, como explicaremos a continuación, son tanto más tardíos. Nada más acceder al vestíbulo, a la derecha quedaba la entrada hacia el gran comedor, que se había convertido en una de las piezas fundamentales
de estas grandes mansiones de finales del 18, comienzos del 19, el compartir el espacio comiendo con los invitados era algo que se había convertido en obligado si uno quería ser parte de la alta sociedad, en este caso de la Segovia de comienzos del 19, y de la decoración conservamos el papel pintado que cubre el techo. El resto, sobre todo en el periodo que esto fue escuela de magisterio, sufrió muchísimo, humedades, falta de mantenimiento, hasta el punto de que se degradó y perdimos la posibilidad de conocer cómo era ese papel pintado. Decíamos que son las fórmulas espaciales propias de estas gentes de bien recibir. Aquí hemos de pensar que para esas fechas de comienzos del siglo XIX teníamos a la marquesa viuda del Quintanar, Engracia Dominga, y sobre todo a su hijo, que es el que había heredado el título, Victorino de Chávez y Contreras, un hombre que se enfrentó abiertamente contra el empecinamiento de Bonaparte de poner a su hermano José I como rey de España, de modo que en 1809 está encarcelado, después logra huir, pasa cierto tiempo lejos de la vida pública, de modo que en los mismos años en los que el marqués de Lozoya, 1809-1811, está reformando su palacio, es difícil que el marqués de Quintanar haga lo propio con el suyo porque sencillamente estaba siendo perseguido políticamente, de modo que no era el momento adecuado para ponerse a reformar el palacio. Hemos de pensar, por tanto, que es a partir de 1812 cuando don Victorino ya regresa a su vida pública normal, bien, digamos, asentado ante las vicisitudes políticas que está viviendo España, cuando pudo llevar a cabo esta reforma. Es muy interesante porque en el caso de los marqueses de Lozoya, buena parte del papel pintado, por no decir todo el que se conserva, es de la Fábrica Real de Papel Pintado de Madrid. En el caso de este palacio solo tenemos una de las estancias con esa decoración y el resto son papel pintado importado de otras compañías. Hemos cruzado el gabinete que quedaba al otro lado del vestíbulo y que por una descripción que hace precisamente un marqués de Lozoya, el abuelo del actual marqués a comienzos del 20, sabíamos que era una especie de gabinete de muebles exóticos, llamativos y demás. Damos paso a otra estancia donde lo que nos vamos a encontrar aquí es, una vez más, toda la decoración, tanto en las paredes como en el techo, de estos papeles pintados, que nos hacen una idea de las modas propias de estas clases pudientes. Claro, es muy llamativo, porque la moda está no en pintar directamente sobre el muro, frescos, como se podían hacer en las villas italianas de los siglos XV y XVI, sino el disponer estos papeles pintados que a la larga permitía una cierta renovación. Si en algún momento esto pasaba de moda, se podía poner un nuevo papel pintado con otros motivos, con otras modas. Los restauradores que intervinieron a comienzos del siglo XXI en el Palacio Quintanar, en algunas de las estancias se encontraron sucesivas capas de papel pintado, han conservado la última, que además es la que mejor se puede ver, mostrando de esa manera que la ventaja del papel pintado no es que sean gentes menos pudientes que no puedan financiar a un pintor que le coloque los frescos en los muros, sino que entienden la cierta inmediatez de las modas y la necesidad de quizás ir renovándolas. A la larga, pintar y volver a repintar encima, volver a repintar, pues no deja de tener una cierta cuestión de tristeza frente al papel pintado. Ojo, un papel pintado que hemos de recordar que si está siendo la forma de decorar de estas viviendas de las clases pudientes de comienzos del XIX, a mediados del siglo XX se convirtió en la forma más habitual de decorar las casas de cualquier español, de clases pudientes y sobre todo de clases menos pudientes y de clases humildes. Yo mismo recuerdo de niño cómo mi madre cada X años cambiaba los papeles pintados en la casa. Y sobre todo recuerdo el oficio del empapelador, que era algo muy habitual como un artesano más que se incorporaba dentro de las actividades propias del mantenimiento de las viviendas. En definitiva, lo que estamos viendo en el Palacio del Quintanar en Segovia es, por un lado, el éxito económico asociado a la industria de la lana, que es lo que hace que inicialmente los Heredia, más tarde los Avendaño y por último los Quintanar puedan financiar este tipo de construcciones, y por otro lado, cómo se van sucediendo las diferentes modas que estas gentes pudientes van amoldando a sus casas de prestigio, más allá de que hemos de entender que en muchos casos, sobre todo ya para los Quintanar y las otras familias pudientes de los siglos XVIII, XIX, XX,
En muchos casos Segovia no era el lugar habitual de vivir, sino donde se tenía una segunda residencia, en gran medida vinculada a las estancias de la corte en el Palacio de la Granja. Entonces los reyes iban a la granja y estos otros señores, esta otra nobleza, no la gran nobleza española, sino a lo mejor en un segundo nivel, en lugar de residir en la granja, pues se instalaban directamente en Segovia, en muchos casos porque sus raíces estaban en Segovia. De modo que son un testimonio muy curioso de un éxito económico, el de la lana, de unas modas y de unos hábitos vinculados a la corte, que no siempre somos capaces de entender cuando nos enfrentamos a este tipo de edificios, más hoy convertido en centro cultural, con todas las instalaciones artísticas que no siempre nos dejan ver y nos dejan entender en qué lugar nos estamos encontrando. Y que, sin embargo, como en el caso del Palacio del Quintanar, sin duda es una interesantísima expresión de todos estos fenómenos de éxito económico, de modas, de prestigio y de vínculos con la corte española.